Saludos cordiales, mi nombre es Mateo Cruz. Hoy nos encontramos con María Fernanda Heredia. María Fernanda Heredia. Cuéntenos un poco sobre su vida, sobre su bibliografía. Bueno, yo nací en la ciudad de Quito, Ecuador, el 1 de marzo de 1970. Desde el principio he estudiado en la escuela particular La Dolorosa, que se encuentra en la ciudad de Quito. Luego seguí un curso, lo que es un instituto de diseño gráfico. Desde entonces he trabajado 10 años en lo que es la ilustración y publicidad de diseño gráfico, pero después me he dado cuenta que mi verdadera vocación es seguir lo que es la literatura ecuatoriana, lo que es la escritura, escribir novelas, cuentos gráficos, y desde ahí hasta el momento me he dedicado a realizar varios libros y cuentos especialmente para el público juvenil e infantil. Bueno, María Fernanda, excelente. ¿Nos podría hablar un poquito de cómo fue su vida en el ámbito de la literatura? Está bien, verá, desde el principio me he dedicado a lo que son la escritura ecuatoriana de cuentos, novelas gráficas y sobre todo libros que van dedicados al público juvenil e infantil. Esto quiere decir que yo he realizado varios libros en los que se basan temas tales como la niñez, la juventud, los derechos de los niños. Hay un libro que es Mi amigo se escribe con H, que incluye varios cuentos sobre este tipo de sujetos. Bueno, María Fernanda, ¿usted cómo se siente al saber que niños, centros educativos, generaciones leen sus libros? Bueno, al saber esto, el cariño siempre me sonríe y me sobrecoge, sobre todo me halaga al saber que varios centros educativos, niños, jóvenes, hasta docentes están utilizando mis obras como herramientas para la lectura, para motivar, para aprender, para imaginar lo que leen, ya que varios de mis cuentos son para especialmente los jóvenes y los niños, ya que es un medio educativo sobre todo. Entonces, al saber esto también me da una fuerza, sobre todo para seguir trabajando y seguir escribiendo con los pies en la tierra y el corazón en su sitio. Excelente. ¿Usted cuántos libros ha escrito hasta el momento actualmente? Aproximadamente he escrito 35 libros, y de los cuales 25 a 26 libros están siendo vigentes. Sin embargo, yo sigo escribiendo y sigo enviando mis obras a la editorial. María Fernanda Heredia, desde su perspectiva, ¿cómo ve la literatura ecuatoriana actualmente? La literatura ecuatoriana actualmente lo veo en un buen momento, ya que hoy en día hay varias oportunidades de la tecnología, los medios. Sobre todo hay que aprovechar el momento, ya que hoy en día las librerías están muy llenas y tienen varios libros, varios géneros, los cuales los que van haciendo son nuevos, ya que si un escritor o una escritora, en mi opinión, tiene que realizar un libro que sea un tema muy relevante, que llame la atención al público y sobre todo la persona que vaya a leerlo sea de gran importancia, que le sirva en su vida, en su contexto educativo. Perfecto. ¿Usted qué consejo daría a gente escritora como usted o a futuros escritores? Les aconsejaría que tengan su mente abierta, su corazón abierto. La literatura siempre les va a llamar, ya que uno cuando imagina, al momento de escribir, siempre da a contar sus hechos de manera personal, puede desahogarse. Entonces es un medio para expresar lo que uno siente.
Entonces, al saber esto, no tienes que tener miedo, no tienes que temer al miedo. Entonces, tienes que dejar fluir tus ideas, tus pensamientos en lo que escribes. ¿En qué momento decidiste escribir? Bueno, desde que fui pequeña me ha interesado mucho escribir, ya que desde mi infancia yo me sentía una persona muy solitaria, la verdad no era nada amigable, se me dificultaba hacer amigos, entonces desde ahí yo quería expresar mis ideas, sentía que nadie me escuchaba, entonces yo tenía un diario, en ese diario yo escribía lo que sentía, lo que pensaba, lo que quería decirles al mundo, a mis padres, ya que desde ese momento me sentía muy contenta, feliz. Entonces me di cuenta que cuando yo escribía en ese diario, era como mi refugio, era mi libro de refugio donde me sentía como si fuera yo. Entonces yo al momento de escribir creé un personaje, pero ese personaje era con mi nombre. Ella era amigable, feliz, contenta, fiestera, era muy amigable, era muy fácil de ser amigos. Entonces desde ahí empecé a crear historias muy fantásticas y divertidas. Entonces desde ahí dije, ya es el momento, y empecé a escribir ya hacia el público en general, empezar a mostrar a mis padres, a mis familiares, a ver qué pensaban ellos de mis libros, de mis cuentos. Entonces desde ahí ya empecé a salir a la luz, ya no me sentía atada en la vida real. Excelente. ¿Cuándo fue que publicaste tu primer libro? Mi primer libro lo publiqué a la edad de 23 años. Este libro se tituló Ucracias. Era especialmente dirigido hacia mi abuelo. En ese momento mi abuelo ya tenía una edad muy alta, sabía que sería muy pronto, entonces ese era un cuento para adultos. Entonces ahí expresé todo mi dolor, todo mi amor que sentía hacia mi abuelo. Entonces él lo logró leer, él estuvo muy contento, entonces yo con lágrimas en los ojos lo abracé muy fuerte, y ese es un cuento especialmente para las personas que hoy en día quieren leerlos y dedicar a sus abuelos. Wow, ha sido un cambio muy drástico en tu vida, María. María, otra pregunta. ¿Qué te motivó a escribir libros como tanto juvenil como infantil? Bueno, desde pequeña a mí me motivó la escritura, el pensar, la expresión mediante mi diario, ya que yo me baso en los niños, ya que me relaciono, tengo una gran conexión con los niños, ya que yo en algunos aspectos puedo entender cuando un niño se sienta solo y quiera expresarse. Entonces la mejor manera es escribir lo que piensa, lo que siente, para que algún día logre expresar en la vida real a alguna otra persona sus sentimientos. Entonces a mí me motivó leer, el desahogarme, la expresión, todo eso. Excelente. María Fernanda, ¿a ti no te gustaría que algún autor lea uno de tus libros? En ese caso, ¿cuál sería? Uno de los autores, hablaré uno de mis autores favoritos que leo y releo durante mi vida, ya que es fantástico, es wow. Cuando tú lees ese autor se llama Stefan Zweig, es un autor, ensayista y novelista brasileño. A él siempre le ha fascinado escribir para niños. Entonces es como que una psicología de los niños, es de cómo se siente un niño. Él también da consejos, y mediante los cuentos, si tú en el futuro o
si alguien tiene un niños en un centro educativo, tú puedes usar uno de sus obras para dar a conocer y leer. Es una motivación de la lectura. Entonces de ahí yo también empiezo a imaginarme cómo es que otros autores también hablan a los niños. Entonces ahí se ve la importancia de los niños en esta sociedad, de la juventud. Entonces también yo recomiendo, y también sería bueno que él escriba para la juventud, también para los chicos. Oh, o sea, partes con ayuda de tu autor favorito que es él. Claro, yo al leer me conecto porque yo también hablo sobre los niños. Es como que una relación que tengo hacia las obras de él, por eso es mi favorito. Excelente. María Fernanda, ¿tú consideras alguna regla en específica para escribir un libro infantil? Claro, primero evitar los prejuicios de lo infantil, escribir con sencillez y sobre todo escribir para niños es el trabajo más serio que puede existir, ya que tienes que darte cuenta que los niños al momento de leer los cuentos, libros, que les llame la atención por su título más que todo, tienen que conectar sus sentimientos, tienes que saber que es una pieza fundamental que los niños tengan claros sus sentimientos al momento de leer. Entonces es importante como escritora acatar estas reglas que parecen ser fáciles, pero al momento de escribir tienes que pensar muy bien la historia, la trama de lo que trata esa obra. Entonces eso lo tengo clarísimo. Oh, o sea, me estás diciendo que es como un reto escribir eso. Claro, es un gran reto, ya que niños es una cosa, jóvenes ya es otra. Es diferente su manera de pensar. Cuando un niño va creciendo ya toma otras ideas del mundo real, de cómo va viendo su vida diaria. Entonces todo cambia. Por eso yo realizo obras de lo que es desde su niñez hasta lo infantil, que cuando alguien lea mis libros se conecte su vida con eso, entonces diga, wow, yo me siento relacionado con eso. Excelente, María. Tal vez tengas una frase o algo que te inspire, que sea como una pequeña frase que te ha motivado bastante para escribir tus libros. Una de las frases más inspiradoras que también la vinculo dentro de mi vida diaria, vida personal y también obviamente como escritora, se encuentra en el libro Marcela Leona. Está la frase: cuando un sueño se apaga, el otro se enciende. Entonces, esa da a reflexionar y también te das cuenta que eso es verdad. En un momento de la vida tendrás muchos retos en tu vida, desafíos, pero tú lo lograrás continuar. Lograrás salir de esos problemas, esos desafíos, siempre con la mente y la frente en alto. Oh, muchas gracias, María Fernanda Heredia, por acompañarnos aquí en este espacio, en este momento. Gracias por su tiempo. Muchas gracias a ti, Mateo, que ha sido un placer estar aquí dándote a conocer mi vida, mis ideas, un poco de mi trayectoria, también consejos y sobre todo saber y dar a conocer la importancia de la literatura hoy en día en esta sociedad que la gran parte de ellos se va perdiendo, pero tenemos que seguir ahí leyendo libros, analizando, utilizando el libro como una didáctica, ya sea de manera digital o física, ya que hoy en día tenemos varios medios para comunicarnos, leer y estudiar sobre todo.
varios ámbitos de la educación o contextos de la vida real. Y muchas gracias. Un gusto, María Fernanda. Bien. Gracias. Saludos cordiales, soy la entrevistadora Tabata Juca. El día de hoy nos encontramos en la Universidad de Educación UNAE. Hoy tenemos un artista invitado, él es un escritor ecuatoriano muy reconocido por el país, también por el mundo. Le damos la bienvenida a... Muchas gracias, Tabata, por este espacio, por este momento. Mi nombre es Osvaldo Encalada Vázquez. Bueno, gracias por la invitación. Hoy hablaremos sobre lo que es la literatura, sobre la escritura y sobre algún libro mío que más les guste. Gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Entonces procederé a hacerte las respectivas preguntas. Por favor, danos una breve información sobre tu biografía. Claro, yo nací en Cañar en el año de 1955, estudié en la ciudad de Cuenca, desde ahí estudié varios años para lograr conseguir lo que quise. Fui profesor en un colegio y mi cargo más prestigiado sería ser profesor en lo que sería la Universidad de Cuenca, la U Cuenca. Soy un filósofo, soy un narrador, soy un crítico, un ensayista, y eso soy hasta el momento, y estoy especializándome para lo que sería ser un literato. Interesante, Osvaldo. Durante los estudios que ¿tuviste desafíos? Obviamente todos tienen desafíos, nada es como que servido en bandeja de plata. Todo el mundo tiene desafíos. Lo que yo me he dicho, un reto es un nuevo desafío, así que no hay que verle por ese mal lado de que es un desafío, sino es un reto, que la vida está llena de retos. Y sí, fue difícil, fue todo, pero al final de cuentas todo tiene su recompensa y aquí estamos dando gracias a Dios. Muy bien, Osvaldo. Continuamos, Osvaldo. ¿Qué es lo que ha hecho a lo largo de su vida en el ámbito de la literatura? Claro, Tabata, lo que yo más diría que se basa hace años atrás. Realmente empezó hace años atrás, lo que a mí me apasionaba mucho, lo que es la literatura. Logré ingresar a la Universidad de Cuenca, en lo cual estudié la carrera de literatura, lo cual sería egoliteratura, que es como filología, que es una carrera que engloba dos materias, en la cual me apasionó mucho. Desde ahí vine estudiando lo que es la literatura y me enamoraba más de la carrera, más de la literatura, y fue en ese momento que ya desde ahí ya podía escribir libremente y es lo que a uno le marca. Me parece interesante los estudios que usted ha realizado, es algo no común ahora dentro de esta sociedad y eso se sabe muy bien. Ahora la siguiente pregunta es, ¿a usted le interesó la parte semántica en la literatura? Obviamente, Tabata, todo a mí me apasionaba, como me atrae la parte semántica, porque también lo que en la U Cuenca sería que estudié lo que es la parte de lingüística, donde se ve mucho lo que es la parte semántica, y es donde ahí me atrajo, donde más me enamoró, y sí, en verdad, sí, respecto a tu pregunta, sí me atrajo lo que es la parte semántica. ¿Y usted ha ejercido ese tema, la lingüística? Sí, es muy lindo lo que es la lingüística. Cuando tú aprendes, una vez que aprendes, ya estás del otro lado. Porque ahí vas viendo muchas cosas, palabras nuevas. Sobre todo te gusta lo que es la parte de leer. Te atrae mucho lo que es la parte de leer. Y desde ahí fue que también fue naciendo esa parte en mí para escribir lo que son libros, microcuentos y todo eso. Suena muy interesante, entonces ya tiene usted ese aprendizaje más allá de lo básico. Sí, es muy lindo, como les digo. O sea, todo el mundo por lo menos debe de leer un libro. Es muy lindo. Claro, sobre todo importante ejercer la lingüística y la lectura hoy en día. Sí. Bueno, Osvaldo, ¿cómo es que llegaste a expresarte a través del microcuento? Yo, Tabata, realmente empecé a expresarme cuando era soldado.
y no tenía mucho tiempo para decir que voy a escribir. Tenía un tiempo mínimo, minucioso, y justamente en ese tiempo yo trataba de escribir algo conciso, algo concreto, que se base más o menos como en las dos, tres líneas, y desde ahí como que iban surgiendo lo que son los microcuentos ahora. Interesante. Osvaldo, ¿cómo ha sido recibida tu obra infantil por parte de los lectores? Ha sido bien recibida, yo creo que es bien recibida porque todo el mundo me dice que es un trabajo sumamente precioso, es asombroso y yo creo que es bienvenida para todos los aspectos, para los pequeños, para la juventud, para lo que es la juventud infantil. Yo creé esos libros, yo escribí esos libros con mi propia experiencia porque yo quería, cuando era pequeño, yo quería leer un libro que sea relacionado a lo infantil, pero nunca había un libro así que decía algo sobre la infancia que tú querías vivir. Y yo escribí un libro para eso, para que haya personas como yo que quería leer un libro infantil, pero nunca lo encontró y ahora lo tienen aquí. Muy bien, Osvaldo. Interesante lo que me cuentan. Osvaldo, ¿con cuántos libros cuenta hasta el momento? Y hasta el momento, Tabata, yo cuento con lo que serían 15 libros en los cuales me ha tomado dedicación, esfuerzo y sobre todo me ha tomado tiempo. Y eso es algo muy fundamental para que todos piensen, argumenten sus ideas, lo escriban de una manera concreta, concisa. Y literalmente hasta el momento esos 15 libros son un gran logro en mi vida. Y también en el futuro quisiera escribir más que solo unos 15. Por mi parte yo quisiera hacer unos cientos de libros para que todo el mundo lo lea. Porque, como te digo, la literatura es algo tan hermoso, tan bello, y sobre todo cuando entiendes una parte de eso, entiendes una parte de ti mismo. Y es algo a lo que les invito a todos, a la sociedad, a la juventud, a todos, a los profesores que lo utilicen como material didáctico, como una herramienta de trabajo, para que ya no solo se enfoquen en lo que sería ahora actualmente en la tecnología, sino que más bien les invito a adentrarse a lo que sería el mundo de la literatura. Osvaldo, partiendo de tu respuesta, ¿qué has hecho durante tu vida? Durante mi vida ha sido lo que sería escribir libros, ser un narrador. Soy un narrador crítico, literario, filólogo. Estudié en la Universidad Azuay, en lo cual también tengo un doctorado en lo que es filología, y eso es algo que a mí me gusta sobre todo, me atrajo bastante. La parte semántica, la parte de la lingüística, son cosas que uno le llenan por dentro y le hacen ser quien ahora soy. Y sobre todo es algo que es algo hermoso, para mí es hermoso, hermoso. Bueno, Osvaldo, dices que para ti es algo tan hermoso la literatura, es importante realizar libros, o sea, te apasiona y expresas todo lo que tratas de decir mediante los libros. Entonces, para ti, ¿por qué son importantes los libros? Buena pregunta, Tabata. Nadie me había preguntado eso a lo largo de mi vida, de mi trayectoria. Y yo creo que los libros son muy importantes porque te enseñan sobre todo, aprendes de ello. Y yo creo que eso sería algo de inculcar en lo que serían centros educativos, escuelas primarias, colegios, porque es algo muy fundamental. Como había mencionado, es una herramienta didáctica que a ti te permite explorar un montón de cosas. Imagínate que los niños leen cuentos, los jóvenes leen fábulas, los adultos, o ni siquiera los adultos, todo el mundo es capaz de leer un libro. Claro, hasta utilizan libros para buscar investigaciones, para realizar citas biográficas, autores, ¿no es cierto? Sí, es muy lindo, porque a veces, como había mencionado un profesor, rómpete la cabeza buscando algo. Y así yo hacía, tenía que leer y leer para encontrar alguna respuesta que a veces mis profesores me mandaban a buscar. Y desde ahí también partía mi parte de lo que era leer. Me gustaba leer, antes de eso yo prefería
mil veces leer un libro antes que ver una película. Porque leer lo es todo y mejora tu vocabulario, mejora tu expresión y es algo muy asombroso ahora. Ujú. Y yo Tienes creo mucha que razón. es hermoso, es importante leer. Por eso yo considero que es importante los libros. Y ojalá no se pierda eso. Osvaldo, durante tus estudios y tus obras, también trabajos realizados durante tu carrera, me parece interesante escuchar que has creado también toponimias. ¿Nos puedes decir el concepto de este y cuándo fue que creaste? Claro, las toponimias o unosmáticas son nombres de regiones de orígenes, o del origen, de dónde son los nombres propios de región, país y todo ello. Claro, yo creé unas toponimias azuayas en el año del 2002. Ahí están todas las toponimias de lo que son nombres de regiones de la Azuay. Ahí en eso sí me demoré mucho tiempo porque las toponimias no son nada fáciles de investigar el origen, de dónde proviene ese nombre, de dónde surgió todo eso. Y así pues es donde ahora actualmente se llaman algunas de las provincias, algunas parroquias y eso. Es muy interesante. Ahora, Osvaldo, ¿qué harás durante algunos años en el futuro? En unos años en el futuro pienso escribir más libros, sí quisiera escribir algunos más libros de los que actualmente tengo, porque actualmente considero que tengo pocos, minuciosos, pero sí quiero escribir más libros pero sobre sí pues dejar a un lado todo lo que son mis quehaceres, sobre lo que tengo que hacer, dejar de todo a un lado y si quisiera enfocarme solo a la escritura. Eso es lo que yo pretendo hacer en unos años o en el futuro, dedicarme solo a la escritura y a la creación de libros. Asimismo, en microcuentos. Claro, los microcuentos son interesantes, tienen que leerlos, son muy interesantes, porque los microcuentos son, como lo dice la palabra, microcuentos, son como pequeños cuentos que cuentan todo en una parte, como un resumen, pero son concretamente bien realizados. Muy interesante lo que nos cuentas. Entonces, tu mayor afición es La escribir la literatura, literatura. escribir, todo ello. Entonces, antes de despedirnos, ¿qué consejo darías a los futuros escritores de la actualidad, a, a los jóvenes que les motive la literatura, que ellos se motiven a leer? ¿Qué consejo les darías a todos aquellos que quieran acercarse a la literatura o así no se acerquen a los libros? ¿Qué consejo darías para que lo usen como una herramienta hoy en día, lo que son los libros? Los libros, como dice, son algo fundamental actualmente, son algo importante en la sociedad, aunque muchos no lo valoran, muchos lo dejan a un lado, prefieren la tecnología antes que un libro, yo prefiero el libro antes que la tecnología. Y yo el consejo que les daría para los escritores o los que van a ser futuramente escritores o para la sociedad en sí sería que se enfoquen en eso, que se centren en eso. O sea, no es fácil escribir un libro, es tardío escribir un libro, porque se piensa, se sobrepiensa, a veces escribes una cosa, dices ya quedó, pero después piensas otra cosa, dices no, esto le voy a poner y arreglas, y yo creo que es muy importante. Tener paciencia sobre todo para la hora de realizar, escribir, pensar rápido y sobre todo ahí hacerlo de una manera pacífica, tranquila, sin apuro, sin de nada, que nada te salga mal, sino más bien que hacerlo lento y seguro. Y eso sería un consejo sano que les daría, que lean y sobre todo eh, exploren el mundo, experimenten nuevas cosas y sobre todo eso, porque la literatura en sí es algo muy fascinante y yo creo que esa es la importancia, que sobre todo sería que lo utilicen como herramientas
para instituciones. Sí, haría un llamado de atención a los profesores que les hagan leer bastante a los chicos. Sí, Claro, porque al momento de leer expresas tus sentimientos también, tus ideas. sí, expresas mucho lo que es la parte de tus sentimientos, de tus ideas. Por ello yo había escrito el libro, los microcuentos que eran sobre mi infancia. Y muchos de mi edad actualmente como que regresan a esa niñez a leer uno de sus libros. Y yo creo que eso es algo muy bonito. En esos tiempos yo había querido leer un libro de esos, pero no tuve la oportunidad. Pero ahora hago vivir esa oportunidad a muchos de mis colegas o algunos que leen mis libros. Muy interesante lo que dices, es muy bonito. También es bueno porque hoy en día están muy publicadas todas las obras que tú haces, otros autores hacen. Entonces, con esto hemos acabado todo. Esta ha sido la entrevista del día de hoy. Creo que sí hemos aprendido tus consejos, tu información de lo que eres, tus estudios, y todo eso nos ha llamado mucho la atención y obviamente para tus fans. Entonces, gracias Osvaldo Encalada por tu tiempo, por venir, por entregarnos tu cariño, tus respuestas. Muchas gracias. Gracias, Tabata. Gracias a todos los televidentes que nos ven, que nos observan. Y gracias por este espacio, por esta conformidad, por el buen recibimiento que me han dado. Gracias, yo te agradezco, Tabata, por haberme invitado. En serio, estoy muy agradecido. Gracias. Gracias a ti, Osvaldo.